Colombia se caracteriza por tener cada 5 años un nuevo código. Llegó una época donde aquí se sacaban los códigos de acuerdo a los muertos. Les pongo un ejemplo. Cuando mataron a Rodrigo Lara, salió un código. Cuando mataron a Enrique López Mutra, son puros ministros de justicia, salió otro código. Entonces, la legislación colombiana penal, escuche bien, penal, casi que es producto de un muerto. Desafortunadamente es así. ¿Por qué? Porque como vivimos en una sociedad convulsionada por la violencia, entonces el gobernante de turno considera que la mejor manera de combatir la violencia es sacando códigos. Entonces, por eso cada legislación tiene una historia. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del nuevo sistema que tenemos, que de nuevo no tiene nada porque lleva ¿cuántos años? Lleva 20 años. Pero todavía en la práctica se dificulta entenderlo y por eso es que está atiborrado. Ayer tuve una experiencia nefasta. Íbamos a hacer una audiencia preliminar y la instalación demoró 1 hora y media. Yo decía, ay Dios mío, era algo muy sencillo. Una revocatoria, una medida, entre comillas, muy sencillo, pero toda la parafernalia duró 1 hora y media. Entonces, ¿qué pasa hoy con la prueba? Hoy la prueba no es lo que ustedes piensan. Cuando la gente va y denuncia en la fiscalía, le toman una entrevista. Y eso se llama ampliación de la denuncia. Eso no es prueba. Cuando usted va a la fiscalía y lleva un documento y se lo regala al fiscal para fortalecer su denuncia, eso no es prueba. Y usted dirá, bueno, entonces, ¿qué es prueba? Los que no son abogados que están aquí, entonces, ¿qué es prueba? La explicación es una sola. Prueba solamente es aquello que se pueda discutir en una audiencia que se llama de juicio. Eso es muy elemental hoy para los que andamos en este mundo, pero no es elemental para los usuarios de la Administración de Justicia que van allá común y corriente a que el Estado le atienda su caso. Entonces, llega un momento donde nos preguntamos, bueno, ¿cómo en mi condición de abogado penalista, en mi condición de defensor, en mi condición de fiscal, incorporo a ese juicio eso que se llama prueba? El código ese que publica Leyer, Código Penal y de Procedimiento Penal, les dice que hay varias pruebas. La prueba testimonial, la prueba documental, la prueba pericial y una prueba exótica que le llaman de inspección, pero ahí no se mencionan los indicios. No nos vamos a meter con eso porque pues nos volvemos locos aquí discutiendo si el indicio es prueba o no es prueba. Pero el indicio se le tiene como una forma de razonamiento para comprender algunos hechos que no se pueden probar de manera directa. Atentamente, Jairo Parra Quijano. ¿Sí? Un maestro del derecho que enseñó eso toda la vida. Hoy está retirado el profesor Parra. Entonces, yo me pregunto, en primer lugar, ¿tiene relación la prueba, esa prueba testimonial, pericial, documental y de inspección, tiene relación con alguna etapa del proceso penal? Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque la manera como fue concebida la jurisdicción penal actual, sistema acusatorio, es que antes de que el Estado acuse a través de un señor llamado fiscal, todo lo que es antes de eso no tiene la calidad de prueba. Y ahí viene el problema entonces. Porque una persona le han tomado 5, 6, 7, 8, 9 y 10 entrevistas para que eche el cuento de cómo fueron los hechos, pero resulta que al juicio no la llevan. O sea, al que dio las 10 entrevistas, no lo llevan por olvido, porque se murió, porque no quiso, por cualquier circunstancia. Entonces ahí comienza un problema y es
pero yo rendí unas entrevistas donde yo le expliqué al Estado todo lo que pasó, pero la regla procesal dice, no, no te permito que esas entrevistas escritas las incorpores aquí, porque yo necesito que venga quien dio la entrevista a rendir aquí un testimonio. Entonces, una cosa es la entrevista que usted rindió común y corriente, y otra cosa es el de carne y hueso, allí sentado ante un señor con una toga llamado juez, un señor llamado fiscal, un defensor y todos los demás actores invitados a esa película que se llama El Juicio. Y entonces nos preguntamos, bueno, y entonces hoy en día, ¿cuándo comienza un proceso penal? ¿Cuándo comienza un proceso penal? Porque la relación de cuando comience el proceso con la prueba es definitoria. Y van a ver por qué. ¿Por qué es definitoria? Porque si la regla básica es que hasta que el Estado no acuse a través de un señor llamado fiscal, todo lo que hay no es prueba, entonces ¿para qué sirve eso? ¿Estamos perdiendo el tiempo? No. Lo que ocurre es que esos son actos preparatorios para poder saber si lo que se está investigando tiene o no tiene la categoría de eso que se llama común y corriente delito. Y que los abogados llaman conducta punible, pero que el común del 99% de la gente dice se cometió un delito. Técnicamente le llaman conducta punible. Entonces, cuando ya el Estado decide llevar a una persona a un juicio, presenta una cosa que le dicen escrito de acusación. Es muy elemental para los que somos abogados penalistas, pero es muy complicado para la grandeza de los que no lo son. Y entonces, ¿cuándo carajo, dice la gente, comienza este juicio? El juicio solamente va a comenzar si el Estado acusó. Y yo hablo de Estado, porque hay una equivocación muy grande. Es que no es la fiscalía la que acusa, ojo, es el Estado, porque el fiscal es un funcionario actuando a nombre de ¿quién? Del Estado. Por eso cuando hay una demanda de responsabilidad administrativa, no se demanda al personaje, se demanda al Estado. Cosa distinta es que el Estado le diga, venga, que me tocó pagar por usted, hágame el favor y ayúdeme. Pero eso son otras cosas. Entonces, lo que se hace es una demanda, no, lo que se hace es una intervención del Estado a través de un señor que se llama servidor público, funcionario público, como ustedes quieran, pero que él depende funcionalmente de eso llamado Estado. Por eso la norma dice, el Estado a través de la Fiscalía General de la Nación, no lo contrario, no la Fiscalía a través del Estado, sino el Estado a través de la Fiscalía. Y por eso ustedes ven que en el sistema interamericano de derechos humanos se dice Colombia contra tal cosa. Pedro contra Colombia, porque es que la acción penal, el ejercicio de llevar a una persona a juicio es un ejercicio propio del Estado, no de los particulares, con algunas excepciones que hoy no voy a tocar aquí. Entonces, ¿cuándo tengo la prueba? Al fin, ¿cuándo tengo esa prueba y cómo la puedo incorporar en ese juicio para que ese señor que se llama juez entre a hacer algo que se llama una valoración? Y aquí vienen dos problemas interesantes. El primero, el 99% de los procesos penales en Colombia están llenos de documentos. Documentos. Chistoso. Nosotros tratamos de avanzar y hacerlo oral, pero cuando nos descubren 19,000 documentos. Estoy actuando en un juicio que por ética no puedo decir, pero esos que le llaman casos sonados, y me descubrieron 19,000 documentos. Y entonces yo dije, pero no hay nada de oralidad, porque todo es documento, ¿cierto? Por un tema muy sencillo. Los pueblos avanzan en la medida de las culturas. Resulta que como se perdió el derecho de la palabra, yo le digo a usted, cumplo con mi palabra, usted no cree en mí, usted me dice, fírmeme un documento. Porque ya nadie cree en la palabra de nadie. De 1950 hacia atrás, se prestaban 1,000 pesos y no había letra de cambio, no había pagaré. Había la palabra. Hoy uno le presta
a una persona 10,000 pesos y dice, Dios mío, los 10,000 o se perdió la amistad. Generalmente se pierde la amistad, los 10,000 no regresan. Entonces, para asegurarse en la cultura latinoamericana de que algo va a ser cierto, se firma ¿qué? Un documento. ¿Qué significa? Que cuando voy al Estado, lo único que tengo es el documento. Le digo, mire, eso fue lo que él me dejó, el documento. Entonces, el documento entra a ser parte de esa discusión penal, pero la pregunta que nos hacemos es, ¿qué se discute? Escúchenlo bien, que aquí viene mi primera propuesta. ¿Qué se discute? ¿El documento, el contenido? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Discutimos el documento o el contenido del documento? No importa, aquí estamos en... Yo me llamo abogado penalista. ¿Qué piensan ustedes cuando ustedes tienen un documento? Yo tengo un documento aquí, este es mi documento. Y llego al juicio. Lo voy a incorporar. Ahorita les digo cómo lo incorporamos. Pero este va a ser eso que llaman la prueba reina. Sí, que ya no llega ni a princesa porque eso no existe. Pero eso es lo que nos enseñaron. Y todo el mundo dice, yo tengo la prueba reina. Oye, que no tiene ni una princesa, ni una vice. No, tengo la prueba reina. Es este documento. Cuando este documento llega al juicio, porque el 99% de todo es a base de documento, entonces voy a discutir este documento físico, ahora hay digital también, o voy a discutir el contenido de este documento. No importa lo que estén pensando. Lo interesante es que ese señor juez se supone que no conoce el contenido de este documento. Y ahí viene una discusión, y esa discusión es tan antiquísima como la historia del cristianismo. Documentos públicos y documentos privados. ¿Y qué es documento público y qué es documento privado? No nos metamos en eso. Eso hay que mandarlo a recoger. Esa diferenciación tiene que acabarse, porque ya no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque lo que se discute ya no es quién hizo el documento. Diferencia. El documento lo hace el director del hospital público. Pero al ratico encuentro la historia clínica y esa la hace el director de una clínica privada. ¿Y cuál es la diferencia? A ver, dígame cuál es la diferencia. Un tema eminentemente burocrático. A este le paga el Estado, a este le paga un particular. Pero ambos están documentando eso que tú llamas el acto médico. No me interesa quién haya hecho el documento, no me interesa. Eso es un problema burocrático. A este lo nombra el Estado y a este lo nombra un particular. En el derecho penal no me interesa quién lo haya hecho. Y dirán, ¿cómo que no lo va a interesar? Porque es que hay falsedad ideológica en documento público y eso solamente se le carga a los funcionarios públicos. Correcto. Cuando ese caso es particular, que no es la generalidad, vaya y venga. Pero eso es una cosa muy excepcional. Pero el 99% de las relaciones interpersonales no son públicas, son eminentemente ¿qué? Privadas. ¿Quién ha dicho que nosotros todos los días vamos a donde un funcionario público a decirle, certifíqueme que ahora hoy no bajó el arroz? Cuando vamos a un funcionario público es porque necesitamos que el aparato burocrático del Estado, no se van a poner rabiosos los funcionarios públicos porque yo fui 30 años de lo que estoy orgulloso. Burocracia no es un término peyorativo, sino burocracia es el concepto de la función pública, para que no haya resentimiento de ninguna especie. Entonces, el aparato burocrático del Estado se pone al servicio del usuario, pero en un juicio penal yo no voy a discutir de entrada si lo hizo Pedrito, funcionario público, o si lo hizo Juanito, servidor de una entidad privada. Voy a discutir si esto que ellos dijeron le corresponde a la jurisdicción penal calificarlo de delito o no, para que me entiendan. Ya después me ocuparé qué hago con el autor del contenido. Entonces hoy sobra esa discusión de vieja data en el derecho penal. No quiero transformar el Código General del Proceso
porque allá hay una diferenciación muy interesante cuándo es documento público y cuándo es privado. ¿Y para dónde voy? Resulta que la discusión en el penal es, escuchen esto, que los documentos públicos que llegan a juicio para ser incorporados, oigan esto, se presumen auténticos. Y ustedes me dirán, ¿qué es un documento que yo presuma que es auténtico? Esa autenticidad ¿afecta el derecho de probar yo algo? Sí. Porque resulta que el concepto de autenticidad es no discuta eso porque eso lo hizo un funcionario público. Y yo digo, ¿y acaso no se pudo equivocar? Entonces me contestan, si quiere usted discutir eso, demuestre que hay falsedad. El documento fue hecho en 1936. ¿Han pasado cuántos años más y tú que eres bueno en matemáticas? No, tú eres abogado. Han pasado miles de años para que me digan a mí ahora que si estoy inconforme, yo discuta una autenticidad de 70, 80, 90 años más o menos. Al derecho penal no le interesa para nada. Por eso es que es inane, es decir, no tiene sentido seguir discutiendo hoy documento público, documento privado, porque cuando yo llego a juicio me dicen, Elizabeth, abogada litigante destacada, gran amiga, te dicen los jueces, no moleste, doctora Elizabeth Patiño, ese documento goza de autenticidad. Y ella dice, ¿por qué? Lo expidió un funcionario público. ¿Y acaso el que expidió al director de la clínica no es auténtico? Claro, también es auténtico. Porque él está haciendo un acto de documentación de algo o que hizo, o que le consta, o que debe certificar. Entonces, esa falsa autenticidad que tienen los documentos públicos no permite el debate probatorio, porque resulta, ahí sí, que me dicen, ¿cómo incorporo ese documento? ¿Cómo lo incorporo? Cogí el documento porque es el tema más discutido. ¿Cómo lo incorporo al juicio? Entonces me dan dos propuestas. La primera, incorpórelo con un investigador del caso que lo haya recopilado, ¿sí? Que haya ido por allá a la notaría. Por ejemplo, fue a la notaría y sacó la escritura pública número 2020. Y entonces con él lo tengo que llevar a juicio. Pero como se presume que es auténtico, no quieren discutir el contenido, entonces me dice, usted lo puede incorporar usted mismo defensor o usted mismo fiscal. Esas son tesis jurisprudenciales. Entonces, ya los juicios con los documentos son salas de lecturas, horas y horas y horas. Y afortunadamente está el WhatsApp, entonces uno se pone a whatsappear y no le para bola a eso. ¿Por qué? Porque resulta que al final de cuentas yo no tengo nada que discutir porque el juez me dice, uno, yo acepté el documento en la audiencia preparatoria. Dos, como es de un funcionario público, goza de autenticidad. Tres, no moleste. Si no le gusta el documento, usted no demostró que era falso. Entonces yo digo, ¿yo qué hago aquí? Yo soy un payaso más llamado defensor porque me descubrieron 19,000 documentos y todos son auténticos. Señor juez, saque la sentencia. Obviamente que esto tiene resistencia, estas tesis tienen resistencia, porque quien no quiere cambiar se vuelve resistente. Pero es que hoy ya no tiene esencia esa diferenciación, May, que tiene un tema interesante. El documento digital. El documento digital que sale del computador del funcionario público, que me lo manda a mí por correo electrónico, que yo lo puedo transformar. Perfectamente lo puedo transformar. Eso de PDF, eso es mentira. Sí, lo puedo transformar. Y me están diciendo que goza de autenticidad. Claro, que me ponen una carga y me dicen, pruebe que es falso. Pero es que nosotros en el juicio no estamos discutiendo si el documento es falso o no es falso. En el juicio vamos a discutir es el contenido del documento. ¿Por qué? Por algo muy sencillo, queridos amigos que están aquí hoy.
porque ese contenido puede tener una incidencia en el comportamiento de cualquier persona. Un ejemplo de clase. El documento dice certificación, que ahí viene otra discusión interesante. Certifico en mi condición de superintendente de salud que el señor Pedrito Pérez laboró en esta oficina de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Certifico. Como eso lo hizo el superintendente de salud, ese documento es documento ¿qué? Público, ¿cierto? Y me dicen que goza de ¿qué? De autenticidad. Me dicen es, demuestre que no trabajó de 8 a 5. Entonces yo me pongo a buscar los videos en la oficina del superintendente para ver si es verdad que el señor entró de 8 a 12 y de 2 a 5. Y el video me reporta que posiblemente sí, posiblemente no, porque pues el video no grabó toda la instancia del señor en las 8 horas de trabajo. Solo grabó entrando y de pronto saliendo, pero nadie tiene precisión si en verdad estuvo o no estuvo allí. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo algo interesante. Que el documento es público, no me interesa. No me interesa. Estoy discutiendo es que ese señor no estuvo en ese lugar. Entonces me dicen, eso admite prueba en contrario, usted pruébelo. ¿Y yo cómo lo pruebo? Si el que certifica también tiene la prueba para yo probarlo. Sí, es chistoso. El que certifica tiene la prueba para yo probarlo. Y si el señor cometió falsedad, pues esos videos no va a ser fácil que yo los obtenga. Ya tengo el primer problema en mi condición de defensor. No, sí, vaya y busque un juez de control de garantías, que por aquí hay varios, estoy seguro, que le dé una orden. Pues sí, yo llevo la orden, mire, el juez de control de garantías. Ah, no, es que aquí los videos se borran cada 2 meses. ¿Y dónde quedó la orden del honorable juez de control de garantías? Entonces, esa presunción de autenticidad que se vuelve un problema que no tiene solución porque no tengo las herramientas para romper esa autenticidad que el Estado me está diciendo que por ser un funcionario público goza. Hoy voy recogiendo ahí ya voy recogiendo por la misma ofrenda, escuchen esto, ¿sí? Como dice un amigo mío, por la misma ofrenda voy recogiendo lo siguiente. Hoy, para el derecho penal, la diferenciación de documento público y privado ya no tiene sentido. Hace muy poco, no muy poco, la Corte Suprema, en un radicado que tengo por ahí, digo esto, comillas, cuando un documento ingresa al proceso, se vuelve público. Yo me quedé preocupado. Preocupado jurídicamente, por supuesto. Porque entonces eso significaría que se acaba el concepto del documento privado. Y si todos entran allá y obtienen la categoría de público, pues entonces va a seguirse el criterio de la autenticidad del documento. Obvio que esto no es fácil hoy analizarlo aquí en estos breves minutos, porque todo este ejercicio que estoy planteando es producto de la práctica que he tenido por más de 30 años, de un lado y de otro, donde veo que el proceso penal, cuando llega a la prueba documental, es un proceso que se vuelve sin sentido, por todo lo que les acabo de decir. ¿Sí? Entonces, a mí me exigen que yo traiga al director de la clínica, el doctor Beltrán, que es privada, pero que no traiga al director del hospital de la Ortúa, que es pública. Para que al señor director, por ser el de entidad privada, yo le haga preguntas. Escuchen esto es bien chistoso, bien cómico. Al señor director lo sientan ahí y le preguntan este mundo y parte del otro, por ser de una entidad privada. Pero el documento que expidió al director del hospital público, eso lo puedo entrar yo así. ¡Uf! Y no tengo que traer al señor. Y entonces hay una contradicción bien bárbara, porque esa autenticidad del documento pierde la esencia de la prueba en el sistema penal adversarial, que es el famoso testigo de acreditación. Ya no lo necesito. Entonces, además, se pierde la controversia, porque cuando el documento entra así,
y lo entra el fiscal, porque es el del hospital público, ¿sí? Este goza de autenticidad. Entonces, cuando el fiscal lo entra directamente al juicio y lo lee, yo no le puedo hacer preguntas al fiscal, porque resulta que él no es ni autor del documento, ni tampoco lo recopiló. Y entonces, ¿a quién le pregunto? Entonces se acabó la contradicción, que es la esencia real de un sistema adversarial. Pero el señor, que es mi testigo, director de la entidad privada, ese sí lo tengo que traer para que todo el mundo lo manosee, le pregunte y además le compulsan copia por falso testimonio, si se equivocó. En el derecho penal hoy ya no tiene esencia ni presentación seguir hablando de documentos públicos y privados cuando al interior de la audiencia lo que hay es un problema de una discusión distinta. En España, para no irnos muy lejos, los españoles tienen por principio, y es que la prueba documental es una prueba preconstituida, y tienen toda la razón. Porque el documento del año 80 llega al juicio en el 2025 y tiene 45 años de ¿qué? De vigencia, de existencia. Esa prueba nadie la construyó. Esa prueba ya existía. La construyeron algún día. Pero como tal, si la esencia de los sistemas adversariales, escuchen bien, si la esencia del sistema adversarial, eso que llaman acusatorio, es que solo es prueba aquello que se incorpora y se discute en juicio, pues esto que tiene 45 años no tiene nada de prueba, porque primero, usted me está diciendo que por ser un funcionario público goza de autenticidad. Segundo, no lo podemos discutir por esa autenticidad. Tercero, tampoco puede hacer contradicción por la famosa autenticidad. Entonces, tienen razón los españoles. Esta prueba preconstituida no puede tener el mismo valor probatorio que tiene el resto de pruebas que sí son discutibles en juicio, con una dinámica de que todas las partes tengan la oportunidad de ejercer eso que se llama la contradicción. He tratado de ser lo más pedagógico posible, ¿sí? Eso está en todos estos pequeños petetes, ¿sí? Que he tratado de escribir. Y obviamente siempre habrá resistencia. ¿Cómo así, González, que tú dijiste en la feria que ya hay que acabar el documento privado? No, yo no he dicho eso. Yo lo que estoy planteando es que al interior del proceso penal, ojo, penal, subrayo, no el civil, penal, ya no tiene esencia esa diferenciación, porque esa diferenciación acaba con los principios medulares de la contradicción. Y lo chistoso es que hay un código que por ahí lo tengo, el doctor Leal hoy creo que lo da más barato, que es que dice que en el juicio el juez únicamente tendrá presente las pruebas que se discutan, ojo, que se controviertan al interior del juicio. ¿Y qué controversia hubo cuando yo incorporé 180 documentos públicos así en ráfaga, bajo el único principio de que como es de un funcionario público goza autenticidad? No hubo ninguna controversia. Ninguna. Estoy en un juicio donde el fiscal o la fiscal, eso no importa, duró 5 días incorporando documentos. ¿Sí? Es más, me daba hasta sueño. Y lo chistoso es que el juez le pregunta a uno, córrele traslado al defensor, ¿tiene algo que decir? ¿Y usted qué puede decir? ¿No le están diciendo que es auténtico? ¿No tiene discusión? ¿No tiene contradicción? No tiene nada que decir. ¿Sí? Eso afecta el derecho de contradicción. Eso puede seguir teniendo vigencia en el campo civil, en el campo administrativo, porque esas áreas del derecho tienen una naturaleza totalmente diferente. Y les tengo una perla. ¿Me regala un poquito de agua a alguien por ahí, por favor? Gracias. Les tengo una perla. Esa me ha tocado en juicio. Yo me la paso en juicio todos los días. Llegó un caso X donde alguien dijo, mire, aquí se constituye un delito con este documento. Me habían hecho el descubrimiento, para los que no son abogados, el descubrimiento es que me habían entregado todo el mamotreto de papeles, ¿sí? Y pues uno anda con el poco papeles.
Afortunadamente ahora se pueden digitalizar, doctor, usted que es experto en eso. ¿Cierto? Entonces ahora, pues, pero los que somos mayores de 50, a mí todavía me cuesta leer toda esa cantidad de documentos. Es una dormida segura, ¿me explico? Entonces, yo soy de la vieja escuela, los mando a imprimir. Los que son importantes los mando a imprimir, para rayarlo, ¿no? Los mayores de 50 tenemos esa característica. Yo no sé si algunos aquí no la tienen, pero yo rayo todo, ¿no? Y le pongo ojo, ojo, ojo. Cuando le pongo ojo es que la vaina está grave. ¿Sí? Cuando le pongo rojo es que la vaina está re grave. Estamos grave, le digo a mi cliente, estamos grave. Puede hacer que el fiscal se duerma, hermano. ¿Sí? Le pongo verde, estamos bien. Amarillito, la vaina tiene discusión. Esas son mis convenciones de litigio. Entonces, a mí me habían descubierto un documento, doctora, mi querida amiga Liliana, y el documento decía algo así: Pedro Pérez sí estuvo en el lugar ese día. ¿Sí? Y en juicio encuentro que van a incorporar ese mismo documento, incorporarlo con el cuento de que goza de autenticidad, funcionario público, y entonces hacen eso que corra traslado, que es entréguele a alguien para que lea. Entonces me puse así a leer y vi que decía Pedro Pérez estuvo ese día. Yo me pregunté, ¿pero cuál día? Que la discusión es que ese día no estuvo. Entonces necesitamos definir, cierto, exactamente la fecha, porque esa no se puede deducir. Entonces yo le dije al honorable juez, tengo un pequeño disenso. Ese día amanecí un poco técnico, ¿no? Yo casi que le digo a los costeños, esta vaina está como medio rara ya. Pero entonces el juez me iba a decir, ese vocabulario afecta a la justicia. Y yo le dije, hay un disenso. ¿Cuál es? Que es que el documento que tiene el fiscal allá dice tal día y aquí dice que estuvo ese día. El juez dijo algo muy sabio. Como yo no conozco los documentos, entonces pues yo no sé. Eso es un problema de ustedes. Pues, tiene toda la razón. Entonces yo saqué una tesis que yo le llamé una tesis de impugnación de un documento. Si ustedes buscan el Código de Procedimiento Penal, eso no existe. Porque ahí hay impugnación de la credibilidad de un testigo. Pero aquí estábamos hablando de la impugnación de un documento. Claro, el juez puso los ojos así como cuchara pegada en pared así. Y Antonio, que también se está dedicando a las drogas como el señor aquel, no. Y momentico, porque es que como yo no puedo impugnar el testimonio del fiscal, yo no puedo impugnar al fiscal, ¿cierto? No. ¿Se acuerdan que el fiscal no puede incorporar directamente, no? Yo no lo puedo impugnar. Impugno la credibilidad del fiscal, no, porque ni es el autor, ni lo recopiló, ni lo recogió, sino que lo va a incorporar. Entonces, impugno el documento. Obviamente eso cayó para el juez como que con qué y cómo asimilo eso. Bueno, ahí se formó una discusión interesante que todavía estoy seguro que no se va a poder resolver porque pues esos documentos mínimo tienen 10 años de existencia. ¿Cuál de los dos, ojo, cuál de los dos el señor juez en su momento va a decir que le merece credibilidad? Y ahí vuelvo a como inicié. ¿El problema de la credibilidad depende de quien haga el documento? No. No depende de quien haga el documento. Porque es que además hay un principio universal y es que toda persona, independiente que sea funcionario del Estado o no, tiene la obligación de cuando vaya a hacer un acto de documentación, ¿qué tiene que decir? La verdad. Entonces, el problema aquí no es quién hace el documento. El problema es cuál de los dos contenidos se asimila, se asemeja, tiene una relación directa, fáctica, jurídica con el tema que se está discutiendo en juicio, porque el uno da una fecha y el otro la deja indeterminada. Pero ese dulce no se ha definido. Yo hice mi impugnación de documento, lo incorporaron, yo dije mis razones, pero eso todavía demora. Esas son perlas que ustedes realmente solamente las van a ver es en un juicio penal. En los juicios civiles no van a ver eso, porque la categoría del documento en la justicia civil tiene una programación distinta a la que no me voy a inmiscuir en el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa
con el sistema adversarial, ese que llaman acusatorio. Todo gira alrededor de una persona de carne y hueso que le llaman testigo. De Jehová o no le llaman testigo. Y ese señor lo sentamos ahí. Y ese testigo tiene varios apellidos. Si es perito, entonces le llaman testigo perito. Si es un testigo del Estado que trabaja con la fiscalía, le llaman investigador de policía judicial. Cada tiene apellido, va cambiando de acuerdo a quien lo vaya trayendo. Si lo trae la defensa, entonces se llama testigo de la defensa. Pero ustedes no van a encontrar ninguna norma en absoluto, ninguna, escuchen, que diga cómo se incorporan las pruebas con ese señor. No existe. No existe. Les puedo garantizar que no existe una norma que diga esto se hace así, se hace así, se hace así. Y ahí se forma una discusión que yo llamo un arroz con mango, porque de acuerdo al juez que te toque, pareciera mentira si es colega, usted es colega, abogado, médico, correcto. Ya vamos para allá, ya me meto con los médicos. Eso, ya me meto con los médicos porque interesante. Hace poquito te compartí un tema que una historia clínica la iban a incorporar con un policía de la SIJIN. Ya les digo qué pasó. Entonces vamos redondeando. Ese señor juez no tiene una norma clara, no existe, colegas, amigos, no existe una norma que diga cómo se hace eso. Entonces, ¿quedamos a qué? Quedamos a las interpretaciones de la Honorable Corte, ¿sí? Y les voy a votar un número así como de la buena suerte, así así, ustedes leen una providencia muy famosa que me sé de memoria, que tiene este número, se llama 51882, vendido en la carrera séptima con 12, porque es de la Honorable Sala Penal de la Corte. Ustedes la consultan. A los que les guste esta recocha, ustedes la consultan. No me voy a meter con eso. Se le considera que es una buena guía. Me tocó hacer parte de esa jurisprudencia porque ese fue un caso en Barranquilla en el que participé como representante víctima y ahí se formó una recocha interesante y surgió ese criterio jurisprudencial. Pero eso, en la práctica, va quedando corto. ¿Por qué? Porque ese criterio jurisprudencial fue estrictamente para ese caso nada más. Entonces, aquí viene una perla y con eso cierro, y es lo siguiente. Sentaron a un policía judicial, recuerdo de la SIJIN, para que incorporara una historia clínica, porque él la había recopilado, ¿no? Y entonces viene la discusión, ¿la historia clínica es privada o pública? Médico. No, yo no soy médico, soy perito, pero en otra rama. Médico. Sí. ¿Es privada o pública la historia clínica? Privada. Es privada porque es del paciente, pero es pública cuando es del hospital. ¿Sí me explico? O sea, ojo la doble naturaleza que tiene. Es privada con respecto al paciente. Mi historia clínica. Me estoy muriendo de amor, no quiero que nadie lo sepa. Esa es mi patología. Pero esa historia clínica, como se produce en un hospital público, a alguien se le ocurrió decir, y es pública. Pero no puede ser divulgada sin permiso de quién, del paciente. Y ahí sale el tema de la ley 23 de 1981 y el decreto reglamentario del Ministerio de Justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso le toca a Jairo en el libro, él lo explicará. Pero no me interesa eso, porque yo no soy partidario de esa doble clasificación, ya les expliqué por qué. Y entonces yo me pregunté y dije, bueno, este hombre llamado policía viene a cumplir su rol, porque ese es su rol. Pero yo sí le podré preguntar al Señor sobre el contenido que tiene la historia clínica. Imposible. Ni la creó, ni participa como médico, ni siquiera es el paciente, ni primo del paciente. Entonces yo le dije al juez, honorable juez, ya lo que está hecho, y un juez anterior a usted aceptó
que este señor policía viniera a incorporar una historia clínica a un juicio penal. Y el juez dijo, pues sí, ¿no? Entonces contestó como la vicepresidenta, de malas. Señores, ¿podrá haber contradicción ahí? Doctora Liliana, ¿podrá haber contradicción ahí? No importa el lado que te pongas, ponte de fiscal, de juez, sapo, lambón, no importa, no hay contradicción. Porque ¿qué le pregunto a este hombre? ¿Qué le pregunto? Fuera de preguntarle, las preguntas fueron así, ¿cuántos años lleva en la policía? El tipo contestó, tantos. ¿Qué cargos ha ocupado? Policía grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5. Ah, listo. Entonces nos mirábamos todos y yo decía, que siga, ¿para dónde llega? ¿Sí? ¿Y en qué estación de policía labora? En el hospital La Ortúa. Hasta ahí se acabó. ¿Por qué? Porque es que la presencia del documento, insisto, no es si es público o privado, sino la presencia del documento es que la contradicción primero la tengo que hacer porque tiene una relación directa con lo que quiero probar. Pero segundo, solo quien esté relacionado con la autoría del documento tendrá la capacidad de contestar lo que yo quiero que él explique en un juicio. Pues obviamente terminaron las preguntas y el juez me dijo, la defensa va contra interrogar, y dije, sería absurdo. Entonces, con eso remato, escogí la prueba documental para decirles que sinceramente merece una legislación distinta en el penal, acabar con ese tema de documentos públicos y privados, porque ya hoy no tiene presentación ese asunto. Con las salvedades de aquellos posibles delitos que sean cometidos por funcionarios públicos en la capacidad certificadora que tengan. Sería la única. Y sin embargo, a pesar de eso, el Estado tiene la obligación de probarle que esa capacidad certificadora no es verídica y no es cierta. Gracias por la paciencia, porque no es fácil ponerse a escuchar a alguien que no ofrece nada distinto que academia. Bendiciones, muy amable.